Arriba los pobres. En las calles, en los barrios, en las fábricas y las escuelas nos vamos organizando. Ahora también, Opinión Socialista en la radio, con la conducción de Gastón Covino y Guillermo de los Hoyos, con la participación especial de Juan Carlos Maceira, Patricia Ramos y Patricio Seco, haciendo equipo en la puesta en marcha y producción con Gio Iris y Marcelo Argüello. Pretenden arrancarnos el futuro y obligarnos a la barbarie. Este es nuestro aporte para educar, organizar y movilizar al pueblo trabajador. Así comienza Opinión Socialista. Hola, 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 buenas noches a todos y a todas, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Soy Gastón Covino, les doy la bienvenida y como siempre les agradezco por sintonizar la AM740 Radio Rebelde para compartir, como todos los miércoles de 9 a 11 de la noche, un nuevo programa de Opinión Socialista en radio, el número 84 ya. Arrancamos saludando a nuestra querida operadora Dayana y agradeciéndoles a Gio Iris y a Marcelo Argüello, fundamentales en la producción para que nuestro programa pueda salir al aire. Y ya mismo le doy la bienvenida a mi compañero en la conducción de Opinión Socialista en Radio, Guillermo de los Hoyos, con quien vamos a estar acompañándolos durante estas 2 horas de programa. Hola Guille, ¿cómo andás, camarada? ¿Cómo va Gastón? Buenas noches. ¿Cómo va Diana? ¿Cómo va la audiencia? Bueno, la verdad que aquí estamos en este nuevo programa, en esta noche de miércoles, noche encarando triste, ¿no? un nuevo encuentro, ¿no? Noche triste, ¿no? Con lo que acaba de suceder. La verdad que sí, está todo el mundo muy conmocionado por la muerte de esta niña, de Morena, en una situación tremenda de inseguridad, pero que también marca básicamente lo que es la degradación de las condiciones de vida, lo que venimos diciendo nosotros respecto de la barbarie que avanza y que atenta directamente contra la vida cotidiana, contra la existencia de los sectores trabajadores y de los sectores populares, ¿no? La verdad que sí, es una noche muy, muy triste y un hecho lamentable que obligó a la suspensión de todos los cierres de la mayoría de los cierres de campaña, ¿no? Sí, en general, bueno, los responsables de esta degradación y de esta barbarie sobreactúan siempre ante estos hechos y lo que hacen es desligarse de la responsabilidad que les cabe, ¿no? En realidad todos los partidos del régimen que ahora se desgarran las vestiduras y suspenden los actos de cierre de campaña son responsables directos de esto, quizás no materialmente son quienes, bueno, mataron a Morena, sí. Pero los responsables políticos son quienes hoy aparecen solidarizándose. Y compungidos y compungidas, ¿no? Los mismos que prometen mano dura, terminan con los piquetes, etcétera, etcétera. Y bueno, y de esto igual vamos a estar hablando, también vamos a tocar este tema de la inseguridad y durante el programa de hoy. Pero si te parece, Guille, le contamos a nuestra audiencia sobre el programa especial que tenemos preparado para hoy y con quienes vamos a estar charlando. Dale, hoy vamos a estar charlando en el último programa que tenemos antes de las elecciones, de las PASO. Vamos a estar charlando con compañeras y compañeros que han pasado por aquí, pero que esta vez van a recibir las preguntas de distintos sectores y de distintas zonas en las que nosotros en general venimos interviniendo. Compañeros son Ricardo Balduesa, precandidato de Opinión Socialista en la lista del Parlasur, Gastón Kundnik, precandidato a diputado provincial por la provincia de Buenos Aires, Gisela Iris, precandidata a diputada nacional por la ciudad autónoma de Buenos Aires,
y Juan Carlos Maceiras, precandidato a concejal por Lomas de Zamora. Sí, y déjame decir también que estaba invitada para hoy Cecilia Vega, precandidata a concejal por La Matanza, pero bueno, por inconvenientes familiares no va a poder estar. Y teniendo en cuenta que vos también sos precandidato a diputado nacional por la provincia de Santa Fe, vas a ser parte, ¿no?, de la charla que tendremos junto a nuestros invitados e invitadas. Y antes de continuar, les recuerdo... ¿Cómo? Con todo gusto. Y antes de continuar, les recuerdo que para poder hablar o dejarles un mensaje a nuestros invitados e invitadas, pueden hacerlo al 11 26 90 84 96 o también por nuestra página de Facebook Opinión Socialista de Argentina. Y siendo las 21:09 de la noche y teniendo en cuenta el tema del día de hoy, esta charla que compartiremos entre nuestra audiencia y nuestros precandidatos y precandidatas en la lista del FIT Unidad, vamos a volver a pasar el editorial que pasamos, valga la redundancia, en el programa número 82, emitido el pasado 26 de julio. Escuchamos entonces en la voz de nuestra compañera Gio Iris, el mismo. Opinión Socialista presenta a sus candidatas y candidatos en las elecciones. Ponemos a disposición de la clase trabajadora y de la población toda nuestra posición política, como así también nuestro programa de medidas inmediatas para salir de la crisis. Para imponer esta salida a los corruptos y poderosos que siempre gobernaron la Argentina, debemos organizarnos como en Jujuy, movilizándonos en la más amplia unidad de acción con toda la clase trabajadora y el pueblo empobrecido. Cada momento de nuestra campaña electoral estará puesta al servicio de desarrollar esa enorme movilización de masas que viene creciendo. Es el camino para echar al FMI, terminar con el ajuste y sacar del poder a los que hambrean al pueblo. Programa de 10 puntos para salir de la crisis. 1. Suspensión inmediata del pago de la deuda pública con el FMI y con los bonistas privados, los buitres. Investigación de su composición por una comisión independiente. 2. Nacionalización de la banca y el comercio exterior de granos y carne para evitar la fuga de divisas y garantizar la alimentación de la población con calidad y cantidad. 3. Nacionalización del litio y todos los bienes comunes. Protección de humedales, glaciares, yungas, montes. Recuperación de las empresas privatizadas. Estatización de todos los aeropuertos, puertos y vías navegables, todo bajo control de las y los trabajadores, usuarios y comunidades afectadas. 4. Reforma impositiva integral, por un verdadero impuesto permanente a las grandes fortunas de individuos y empresas. Congelamiento de precios y eliminación del IVA a los artículos de la canasta familiar. 5. Los fondos obtenidos primero un plan de 1 millón de viviendas y de reparación y construcción de hospitales, escuelas y caminos, generando puestos de empleo genuinos para más de 4 millones de trabajadores y trabajadoras. 6. Aumento general de salarios, jubilaciones y programas sociales. Salario mínimo, vital y móvil igual a la canasta básica. 240.000 pesos. Reducción de las horas de trabajo sin reducción salarial. Defensa de los derechos y los convenios laborales. 7. Basta de tercerización y precarización laboral. Protección por ley de todos los puestos de trabajo. Expropiación sin pago y nacionalización de toda empresa que cierre o despida. Fuera la injerencia del Estado en las organizaciones obreras. Libertad para formar sindicatos, elegir y ser elegido para terminar con la burocracia sindical. 8. Por un sistema de salud unificado estatal,
Basta de la estafa de la salud privada y las obras sociales por un sistema educativo único, estatal y gratuito. No a los subsidios a la educación privada. 9. Medidas efectivas de restricción a los varones violentos. Refugios para las mujeres en situación de violencia hasta tanto se les brinde una vivienda, trabajo, sueldo digno, atención jurídica y psicológica gratuita. Implementación efectiva de la interrupción voluntaria del embarazo y de la interrupción legal del embarazo en todo el país, junto con la educación sexual integral en las escuelas. 10. Control popular de la policía, elección directa de jueces y fiscales, desmantelamiento del sistema de inteligencia nacional por un gobierno de la clase trabajadora y sus organizaciones. Para educar, organizar y movilizar al pueblo trabajador. De todo esto, como anticipamos anteriormente, estaremos hablando junto a nuestros invitados e invitadas a lo largo de todo el programa, y ahora vamos a hacer una pausa y luego seguimos con más Opinión Socialista en Radio. Para romper con el FMI y organizar la lucha, vota a los y las candidatas de Opinión Socialista en el FIT Unidad. Gio Eiris, precandidata a diputada nacional por Cava. Ricardo Balduesa, precandidato a diputado al Parlasur. Mientras uno de los mayores lobistas en contra de la ley de humedales es ahora superministro, nuestros humedales están más indefensos que nunca. El gobierno anunció a través del COFEMA un nuevo proyecto que elimina al menos 25 artículos clave. De este modo, saldría una ley que limita la protección a estos ecosistemas, a la vez que busca engañar a la población con un proyecto que lejos se encuentra del presentado y consensuado por el pueblo, las organizaciones y la ciencia digna. Después de más de 10 años de lucha, debate, acciones y reclamos masivos, el gobierno sigue tratando de desproteger nuestros ecosistemas. Desprotegerlos para, en definitiva, seguir explotándolos, quemándolos, arrasándolos y devastándolos. Desprotegerlos ante los intereses de la megaminería, del agronegocio y de los emprendimientos inmobiliarios. Exigimos que se escuche al pueblo, no a las corporaciones, y que salga lo antes posible la verdadera ley de humedales. 21 a 25 minutos de la noche, continuamos en Opinión Socialista en Radio y le informamos a todos y a todas que ya está habilitada nuestra línea telefónica, el 11 26 90 84 96, y nuestra página de Facebook Opinión Socialista de Argentina, para que puedan comunicarse con nuestros compañeros y compañeras precandidatos y precandidatas en la lista del FIT Unidad. Se suman entonces a la presencia de Guillermo de los Hoyos, Ricardo Balduesa, Juan Carlos Maceiras y Gastón Kugnik. Buenas noches, camaradas, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Buenas noches. Hola Gastón, buenas noches. Hola Guille, ¿cómo andan? Muchísimas gracias. Buenas noches, ¿cómo están? Bien, bien, bien. Muchísimas gracias por estar en Opinión Socialista en Radio, camaradas. Y bueno, para arrancar tenemos un mensaje que nos envió Carlos de la Paternal, y el compañero dice que leyó el programa de 10 puntos de nuestro material de campaña y nos pregunta cómo piensan implementar esas medidas teniendo en cuenta la oposición que tendrán de los espacios políticos que defienden los intereses de unos pocos que se benefician con las políticas actuales, digamos, empresarios nacionales y multinacionales. Bueno, arrancamos bien arriba, digamos, o sea, como arrancamos no con preguntas chiquitas, sino cómo llevar adelante las propuestas transicionales que
que tiramos en ese programa de 10 puntos que está publicado en nuestros materiales. Bueno, en realidad ese programa se lleva adelante tratando de movilizar, como decimos también en los materiales, siguiendo el camino de Jujuy. Es imposible que se pueda llevar adelante si no se logra ese grado de movilización y organización, ya que todos los puntos apuntan a sostener las necesidades básicas o a tratar de cubrir esas necesidades básicas insatisfechas de las masas laburantes y el pueblo pobre, atacando la grosera ganancia de las empresas grandes, las multinacionales, y para eso es inevitable que se lleve adelante una gran movilización y que el pueblo tome en sus manos este programa. Nosotros, lejos de poder ganar una elección y llevarlo adelante de manera a través de las herramientas del sistema y de las instituciones, lo que nos vamos a necesitar para que esos puntos que son tan complejos para implementarlos hoy es el acompañamiento movilizado del pueblo, ¿no? Es algo que nosotros levantamos en toda nuestra campaña electoral, planteamos eso, usamos también las elecciones para poner ese granito de arena en organización y en debate, de que tenemos que salir a buscar eso que necesitamos y que está ahí, pero lógicamente los políticos de las patronales llevan adelante programas que no defienden que no representan a nuestra clase y mucho menos cubren las necesidades que hoy están insatisfechas. Así que, en definitiva, qué bueno que Carlos haya podido leer el programa. Gracias, Ricardo, muchísimas gracias. Y creo que tenemos una llamada en línea. Hola, ¿sí? Sí, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo te va? Gastón Covino es mi nombre, junto a Guillermo de los Hoyos te saludamos. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, Gastón, Guillermo. Yo soy Lucas de Casero, oyente de la radio. Hola, Lucas, muchísimas gracias por comunicarte con nosotros y bueno, te escuchamos. No sé qué pregunta le querías hacer a nuestros compañeros, a nuestras compañeras. Bueno, escuchando un poco de lo que hablaban en referencia a los patronales y demás, me interesaba preguntarle a los invitados y a las invitadas del panel qué piensan ellos de qué rol cumple la burocracia sindical ante esta crisis que padecemos los y las trabajadores. ¿Qué rol es el que está ejerciendo, no? Bueno, un saludo, Lucas, muy buena tu pregunta. Y bueno, es una de las grandes patas que sostiene este sistema, ¿no? En sí, la burocracia sindical. No habría otra explicación de que hayan pasado estos 4 años sin un paro nacional y la forma que tiene actual las luchas que lleva adelante la clase obrera, si no fuera por el rol de desmovilización, persecución y desmoralización que lleva adelante la burocracia sindical de la mano con las patronales. Sí o sí tenemos que recuperar nuestras herramientas de lucha, los sindicatos, y obviamente que eso se va a lograr no con un voto, sino con una acción permanente que lleven adelante trabajadores y trabajadoras, y un poco la campaña permite para encontrarnos, compartir experiencias, charlar de esto y tomar decisiones para empezar a organizarnos, ¿no? Nuestra organización, Opinión Socialista, junto con otras organizaciones que tomamos esta tarea de la mano con el activismo, de la mano con todos los compañeros y compañeras que dan la pelea en los lugares de trabajo. Sí nos parece una gran oportunidad la campaña para ponerlo en discusión, para ponerlo en debate, para demostrar que el Estado capitalista juega un rol fundamental para sostenerlo, porque cada elección está tutelada por el Ministerio de Trabajo, está tutelada desde cabo a rabo para tratar de también limitarlo, igual que la posibilidad de elegir delegados y delegadas, la posibilidad de
se cumpla o no se cumpla la voluntad de las y los compañeros. Entonces es fundamental confiar en nuestras fuerzas como clase trabajadora, y para eso necesitamos organizarnos, para eso necesitamos, a veces empieza de a poco, en una agrupación, fundando listas, llevando luchas adelante, a veces incluso de mucho más atrás, organizando un asado, organizando un campeonato de fútbol, pero todo eso tiene que llevar a que después sí, poder llegar a disputar las direcciones y además por todo poder disputar todo lo que tiene que ver con los reclamos, ¿no? Que abandonan las burocracias y ahí desarrollar todo tipo de luchas. Eso nos parece que es la cuestión fundamental. Pero sí tenemos que entender y que hacernos carne de este rol. Por eso nosotros decimos, ¿no?, el rol que cumple el Estado capitalista tratando de limitar la libertad sindical. Eso es fundamental, y es fundamental tenerlo claro porque muchas veces se nos educa como que todo tiene que ser bajo la tutela del ministerio. Bueno, por ejemplo, yo soy delegado en el Sindicato de Técnicos Aeronáuticos y esa, por ejemplo, es una de las características que le han dado hasta ahora siempre, y bueno, es cosa de ir comprendiendo con los compañeros y compañeras que en realidad nosotros, así como nos organizamos para hacer nuestro trabajo, tenemos todo el derecho de organizarnos de forma directa y elegir nuestros representantes y elegir la mejor forma para poder hacerles sentir a las patronales que todo lo que ellos ganan no es ni más ni menos que fruto de nuestro esfuerzo. Así que esa es un poquito una de los aportes que puedo hacer a tu pregunta, Lucas. Gracias, Gastón. Lucas, no sé si querías, sí, estoy acá. Si querías decirnos algo más. No, la verdad que agradezco que hayan pasado el mensaje en vivo, muy claro, y más que nada marcar la importancia de estos medios independientes y alternativos del oficialismo y de la oposición, porque es en donde uno puede escuchar y conocer a los candidatos que en mi caso voy a ir a votar, y saber que son laburantes y que no viven de la política, sino para la política. Así que bueno, nada de eso. Lucas, te agradecemos enormemente por haberte comunicado con nosotros. Muchísimas gracias. Muy buena la radio y sigan para adelante, que lo sigo muy de cerca. Muchísimas gracias. Nos estamos viendo. Gracias. Y seguimos en esta noche conversando con las y los candidatos de nuestra organización en el Frente de Izquierda, en el FIT Unidad. Y ahora tenemos dos mensajes nos mandó Leandro de Almagro. El primero pide que se explique bien cómo sería lo de reducir la jornada laboral para que haya mayor distribución de empleos, y nos pregunta si eso implicaría reducción o recorte en los salarios. Bueno, me meto yo un poquito. No, lo primero que hay que decir es que en este contexto del sistema actual, del capitalismo, del tipo, cantidad, calidad de producción, la situación está dada para que trabajemos todos y todas, que trabajemos menos y que produzcamos lo necesario de una manera que sea además sustentable y amigable con el ambiente, con el planeta. Pero claro, para eso hay que pensar en caminos que puedan poner en práctica eso, ¿no? Es decir, la reducción de la jornada laboral es una necesidad no solo del conjunto de los trabajadores para generar más puestos de trabajo, sino también para bajar los niveles o la cadencia, digamos, de trabajo que hay actualmente, que es absolutamente alienante para los que están en algún empleo. Pero además de eso, hay que decir que nada de eso puede llevarse adelante sin afectar ni más ni menos que la ganancia de los patrones, ¿no? Ahí vuelvo sobre lo primero que mencionaba Ricardo
la necesidad de la movilización, ¿no? Es decir, el programa que nosotros ponemos a disposición no es para que lo haga ningún Salvador Supremo, ¿no? Como dice, bueno, la Internacional cuando abre el programa, no más Salvadores Supremos, ni patria, ni burgués, ni Dios, dice la Internacional, pero bueno, ahí más o menos en ese camino es que nosotros queremos señalar la necesidad de repartir las horas de trabajo, la necesidad de poner a todo el mundo en un trabajo digno, en blanco, con los aportes necesarios, y si para eso, o mejor dicho, como para eso los patrones tienen que resignar su ganancia, porque su ganancia no es ni más ni menos que el producto de nuestro esfuerzo, que el producto de nuestro sudor, bueno, lo vamos a hacer a través de la movilización, ¿no? Y claramente no implica bajar salarios, claramente no implica perder derechos, no implica ningún deterioro de las condiciones de quienes ya están trabajando, sino todo lo contrario, tomar esos derechos conquistados y que están consagrados en los convenios colectivos de trabajo, que están en los distintos acuerdos a los que la fuerza de los trabajadores ha impuesto a las patronales, poder llevarlos al conjunto de la clase, ¿no? Eso es lo que nosotros planteamos cuando decimos la rebaja de la jornada de trabajo, el reparto de las horas de trabajo, y que, como decíamos al principio, eso se va a poder lograr a partir de la movilización permanente de la clase, porque significa tocar ni más ni menos que lo más preciado que tiene la burguesía, que es la ganancia a costa nuestra. Gracias. Muy claro. Sí. Bastante. Yo puedo hacer muy un claro. aporte a esto. Sí, a esto Ricardo, por supuesto. Dale. Porque también parte de las cosas que siempre están en discusión, ¿no? Y creo que en nuestros materiales también lo pusimos, que mantienen las condiciones del siglo XIX con la tecnología del siglo XXI. Digamos, y siempre es como que esa es una interesante discusión en función de qué sector social está el avance tecnológico y cómo nosotros podemos también entrar en ese debate y decir, bueno, ¿cómo nos van a imponer la jornada laboral del siglo pasado si la tecnología ha avanzado tanto y podemos tranquilamente llevar adelante lo que Guille planteaba, ¿no? Con el nivel de tecnología. Lo que pasa que la tecnología y los recursos que se ponen para eso de parte de las patronales, lógicamente, es en función de aumentar sus ganancias y mantener una jornada laboral que ya no tiene sentido por ese avance tecnológico. Eso. Gracias, Ricardo. Y el segundo mensaje que nos dejaba Leandro de Almagro nos preguntaba cuáles serían las medidas para mejorar la educación pública y también si hay algún proyecto para mejorar la comida de los colegios. Y bueno, teniendo en cuenta la lucha que vienen dando desde el SUTEBA multicolor, ahí en La Matanza, en Lomas de Zamora, podrías contestarla, ¿no, Juan? Si te parece. Estás muteado. Sí, primero que nada, buenas noches, gracias por darme la pauta de que estaba muteado. Buenas noches a todos, ¿cómo andan? Bien, Juan, buenas noches. Ha sido un día de recorrida de escuelas, le dejo un saludo de la compañera Cecilia Vega, con la que estuvimos recorriendo escuelas durante todo el día de hoy en Matanza. Y la respuesta, como bien decís vos, la respuesta a esta pregunta del compañero Leandro de Almagro surge de la lucha que venimos dando desde la comunidad educativa, de la docencia de la provincia de Buenos Aires y de todo el país, pero particularmente en este caso yo puedo reflejar más directamente la de la provincia de Buenos Aires, porque nosotros estamos debatiendo todas estas cuestiones de porque no podemos discutir pretender mejorar si negamos la realidad de que la educación está en crisis. Hay una crisis de la educación pública, como hay una crisis de la salud, y tiene que ver con el rol del Estado, ¿no? Con la desinversión brutal, como se ha demostrado en un estudio que se publicó hace pocos días, que
todos los presupuestos educativos vienen bajando en Argentina, de todos los estados provinciales y el nacional también. Y eso no tiene distingo de color político, porque los dos que más bajaron son el de Cava y el de Santa Cruz, o sea, Larreta y Alicia Kirchner. Entonces, nosotros el problema fundamental que enfrenta la educación pública es un problema de financiamiento. Ahora, podemos decir, bueno, si hubiera el financiamiento, ¿cuáles son las mejoras urgentes que hay que encarar? Bueno, el 2 de agosto conmemoramos el 5º aniversario del estallido de la escuela en Moreno, en el cual murieron Sandra y Rubén, producto del escape de gas. O sea, hay una carencia de inversión en infraestructura, como se dice técnicamente, o sea, en edilicia, como se podría decir popularmente, con una situación de deterioro muy acelerado y en algunos casos, digamos, grave de las instituciones educativas, para tomar esa cuestión. Entonces, no hay manera de mejorar las condiciones de enseñanza-aprendizaje si no se parte de un plan de reparación, de ampliación de las escuelas y también de construcción de las nuevas escuelas. Por otro lado, para mejorar la situación educativa y el proceso de enseñanza-aprendizaje, otra de las cuestiones, aparte de la edilicia, es la necesidad de la jornada completa y el jardín obligatorio, que implica la construcción de centenares de escuelas nuevas. ¿Sí? Entonces, lo que ha hecho el gobierno es una fantochada, aprovechando que el salario es bajo y ofreciendo la quinta hora, y las maestras la toman la quinta hora, pero como si eso fuera una mejora de la calidad educativa. Y en realidad no es un parche y es malísima como propuesta, porque una verdadera propuesta de mejora de la educación, desde el punto de vista pedagógico, incluye que todos aquellos padres y familias que quieran o necesiten que los chicos estén en jornada completa, tengan esa oferta. Lo mismo con el tema de los jardines obligatorios, que es una ley que no se puede cumplir porque no están los jardines construidos y está el presupuesto que lo permita. Por ejemplo, en el día de hoy estuvimos en Virrey del Pino recorriendo el barrio Nicol y algunos barrios aledaños, y en una escuela, hay una escuela primaria que tiene 2.000 alumnos. 2.000 es una locura. Cuando lo que indica la UNESCO es que lo mejor para una escuela primaria que sea entre 400, 500, 600 de matrícula, ¿no? Entonces, y eso debido a la falta de construcción de escuelas, para dar un ejemplo, digo, de otro tipo, ¿no? No solo las que explotan por escape de gas, sino las que explotan de la cantidad de alumnos que tienen adentro. Y esto también, otra cuestión importante para la mejora de la calidad educativa, es el nombramiento y la cobertura de los cargos que están haciendo falta, que son miles en la provincia de Buenos Aires, en todos los niveles, y que llevan a una brutal precarización laboral de las condiciones de trabajo de los compañeros. Y por último, bueno, nobleza obliga, necesitamos una mejora salarial sustancial, o sea, las maestras se toman la quinta hora no porque les parezca que va a mejorar la educación, como dice Kicillof, sino simplemente porque el salario no alcanza. Nosotros acabamos con el último aumento, que se llama Votame, en la escuela se ríen las compañeras, dice, este aumentito de que nos dieron ahora se llama Votame, ahora en las PASO, que dio Kicillof, y nosotros estamos con un inicial de 177.000 para el predecesor y 200.000 maestros de grado, contra una canasta que está casi en 400.000, porque estaba en 367.000 en el mes de junio para cobrar en julio. Nosotros estamos cobrando julio para agosto. Así que, para dar un solo ejemplo, con 1.000 millones de toda la plata que se pagó en estos días al fondo, estuvimos sacando las cuentas con algunos técnicos, algunos arquitectos, y se podía hacer un plan para reparar las reparaciones de emergencia, no construir escuelas, porque eso requeriría mayor inversión, pero se podían calefaccionar los más de 20.000 establecimientos educativos que tiene la provincia de Buenos Aires y hacer las mejoras fundamentales. Bueno, entonces está claro el tema, cuáles serían algunos de los tópicos fundamentales para mejorar la educación, que obviamente todo esto requiere de un plan de inversión que no existe. Por eso se pueden llenar la boca a los candidatos de los partidos patronales diciendo que van a mejorar de una u otra manera y que los 180 días de clase, y compiten si son 180, 190, cuando la principal causa por la que no se cumplen los días de clase es por las deficiencias en infraestructura, no por los paros docentes.
y si hay paro docentes porque los salarios son bajos y siempre volvemos al mismo punto, que es el problema de la inversión. Lo mismo pasa con el tema de los comedores. En realidad, los comedores escolares son hijos de la crisis económica y de la desocupación de la clase trabajadora, porque hace 30 años no existía eso masivamente como existe ahora. Y la problemática que tenemos es que, digamos, como la cápita se le dice, o sea, el dinero que se destine por cada porción para comedor, para almuerzo o para una merienda reforzada o un desayuno, es insuficiente, que desde el punto de vista nutricional es completamente insuficiente. Entonces lo que hacen las escuelas, o sea, los proveedores, es sobrecargar de hidratos de carbono, ¿sí? O sea, una comida nutricionalmente desequilibrada. Esto habría que encararlo globalmente, con expertos, con una comisión que lo evalúe, con médicos, con participación gremial, con participación de los trabajadores de la educación, y hacer un planteamiento global. Se ha hecho desde SUTEBA, desde la multicolor de SUTEBA, se han hecho exigencias, inclusive el propio SUTEBA Celeste, que es oficialista, cada tanto hace una alaraca alrededor de esto diciendo que hace falta mejorar, pero queda todo en la nada, son pequeñas ajustes que se van mejorando el presupuesto, pero se lo come la inflación, siempre estamos corriendo detrás. Así que estas serían algunas de las medidas fundamentales, que son todas muy importantes, pero están inevitablemente atadas a la necesidad de un aumento y un incremento sustancial en la inversión educativa. En el programa nuestro estamos diciendo entre una duplicación y una triplicación del presupuesto educativo, o sea, de la inversión educativa. Hay algunos que plantean una duplicación, otros una triplicación, pero estamos hablando de un cambio sustancial. Y después hay una discusión que va por otro carril, pero que es fundamental, que es de dónde saldría la plata, ¿no? Nosotros decimos que plata para eso hay, pero se destina a otras cosas, ¿no es cierto? Por eso, el que hable de educación y de educación pública y no diga de dónde va a sacar la plata para invertir en todo esto, está haciendo... es un farsante, es un mentiroso, está prometiendo cosas que no va a cumplir. Y es lo que nosotros le endilgamos a los Massa, a los Milei, a los Larreta y a los Bullrich, porque todos se llenan la boca hablando de educación, pero en toda su gestión y en cada uno de ellos y en sus planteos, el más extremo, el de Bullrich, que dijo, ¿para qué queremos un Ministerio de Educación? Ya directamente que desaparezca el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud, ¿no es cierto? Entonces, es evidente que por ahí no va a haber mejora de la educación. Bueno, no sé si pude contestarle al amigo Leandro el tema de qué medidas propondríamos para mejorar la educación pública y para que haya verdaderamente los días de clase y las horas de clase necesarias, pero con calidad educativa y calidad nutricional en los comedores. Muy claro, Juan. Compas, ¿me puedo meter yo ahora? Sí, por supuesto. No, porque creo que Juan Carlos fue muy claro, digamos, me parece que no, pero así nada más de puro molesto me meto y digo que en todo esto también en nuestro programa hay banderas históricas para complementar un poquito lo que tiraba Juan, que la levanta solo la izquierda, ¿no? Es decir, nosotros no hay ningún otro candidato ni candidata que la levante, y que es el fin de los subsidios a la educación privada. Es decir, eso es fundamental, porque el negocio que significa poner una escuela o poner una universidad, ni hablar, y que te la banque el Estado, es un negocio monstruoso. Aparte, no tiene pérdidas, ¿entiendes? O sea, vos pones un negocio, le pones el nombre de escuela y te la banca el Estado. Bueno, eso me parece que solo la izquierda, y nosotros en nuestro programa decimos que le vamos a sacar el subsidio a toda la educación privada. Vamos a terminar con todos estos negocios que además lo que hacen es ir en contra de la escuela pública. Si la escuela pública primero claramente fue una política de las clases dominantes, ¿no? Pero después fue apropiada por los sectores populares, por los sectores trabajadores y los sectores de clase media, y todos estos personeros de la burguesía se encargaron de tratar de demoler la escuela pública, que aún hoy no lo han logrado.
aún hoy no lo han logrado, ¿no? Producto de las luchas, producto de la movilización, producto de todo eso. Bueno, la pregunta que hacía el compañero de los recursos, vamos a sacar muchos recursos cuando le cortemos los subsidios a la escuela privada, a la educación privada, no solo la escuela, la fortuna que tienen ahí los patrones de la educación privada. Entonces, está claro, está más que claro, Guille. Juan, me parece que... Está muteado Juan. Sí. Intervenir, está muteado Juan. Está muteado. Me permito hacer una observación sobre ese tema, que es el siguiente. Las escuelas subsidiadas son en su mayoría escuelas de medio pelo, digamos, como decimos en el corriente de la docencia. Entonces, el problema es un negocio fenomenal. El tema es que si le quitamos los subsidios, el Estado se va a tener que hacer cargo porque van a cerrar. La mayoría de las escuelas. Las que van a quedar abiertas van a ser las que no tienen subsidio, que son las que pagan la clase dominante para sus hijos. Por lo tanto, si bien es absolutamente cierta esa bandera que planteó Guillermo, no quita que en realidad lo que necesitamos es un cambio fundamental en la orientación de la derivación de fondos de la educación. ¿Se entiende? O sea, sería una medida paliativa muy importante, fundamentalmente, entiendo yo, para que el Estado se haga cargo realmente de la educación y ir hacia una educación pública masiva, aunque desde el punto de vista económico va a ser una ayuda parcial, que hay que hacerla, pero si no... Sí, es terminar con los negocios de los patrones. Pero tiene que ver con terminar con un negocio. El problema es que como se termina con el negocio, nos van a tirar las escuelas, que es lo que pasa, nos van a tirar las escuelas esas por la cabeza al Estado, entonces hay que sacarles el negocio ese, hay que sacárselo, y a su vez hay que hacer una inversión millonaria y necesaria e imprescindible en la educación, ¿no? Sí. Ese es un debate muy interesante, porque yo estaba en una época convencido de que con esos subsidios podíamos hacer una cantidad de maravillas, y después me demostraron con una serie de números unos pedagogos especialistas diciendo no, en realidad como las que están subsidiadas dejan de ser negocios y le sacas el subsidio las cierran, en realidad la necesidad de que el Estado triplique la inversión educativa sigue estando planteada. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Es muy interesante Yo no soy de la educación, pero me parece que desde la clase obrera se va a plantear un tema que es defender, cuando hablamos de defender la soberanía, es fundamental para el país que necesitamos, la mayoría, replantear de plano todo el sistema educativo, porque la realidad es que la injerencia que tiene vía el Banco Mundial, vía el FMI, las grandes empresas en universidades, en investigaciones, en desarrollo de planes de estudio y también en la financiación, es fundamental. Por eso es que decimos que todo este bla bla, que el día más, que soy el que va a garantizar los 190 días y etcétera, que se la dan varios, comulgan en el desarrollismo, es todo un verso impresionante. Hay que recordar que fue Frondizi el que metió la educación privada en la Argentina y que colabora con segmentar y partir a nuestra sociedad, porque trata por todo como que existiera una educación de primer nivel y una educación gratis. No podemos olvidarnos de la frase de Macri, ¿no? De caen en la educación pública. Entonces, nuestra propuesta es radical, es totalmente pensar en una educación de calidad para el conjunto de la población, pensando a futuro, pensando en desarrollar conocimiento para el conjunto de la sociedad y no para el lucro de las empresas. Me parece que eso es otro de los puntos que planteamos y que por supuesto hace falta plata, pero como bien se decía, no solo, digamos, los subsidios es una cuestión importante, el financiamiento a las religiones por vía de la educación es otra, pero también va a ser fundamental tomar las riendas de la producción
y ahí sí, ese es el fin, tal vez no inmediato, pero para el que nos preparamos, ¿no? Sí, eso tiene una formulación que no sé si está en nuestro programa, si lo hemos formulado así. Yo trataba de responder de la pregunta de Leandro de lo más sencillo, lo más inmediato, ¿no es cierto? Que es qué medidas concretas estamos planteando. Nuestra formulación es un sistema único de educación público, estatal, controlado por los trabajadores de la educación y por la comunidad educativa, y de calidad, ¿se entiende? Entonces, eso lleva implícito inclusive la eliminación de las escuelas de élite, ¿no? Esta charla que teníamos, este intercambio que hacíamos con Guillermo, sobre te van a quedar sin subsidio una cantidad, bueno, esos pagan fortuna, bueno, en realidad hay que terminar con esa dicotomía entre las escuelas para la élite, que cuestan fortunas, y las que no lo son. Entonces, esa es la formulación, digamos, lo que decía Gastón, la consigna es un sistema único, educativo, nacional, con un programa común que sea científico, de calidad, laico, sin injerencia religiosa, controlado por los trabajadores de la educación y la comunidad educativa, ¿no es cierto? Que nuevamente, volvemos siempre al mismo punto, exigiría una inversión fenomenal, ¿no es cierto? Pero bueno, con un sistema así, a nivel educativo, Cuba hizo maravillas en su momento. Más allá de todos los defectos que le podamos encontrar a la Revolución Cubana, con una aplicación de un sistema así, o parecido, quizás no sé si tan democrático en su organización, pero Cuba hizo maravillas. Y fue reconocido hasta por la UNESCO y por todo el mundo, ¿no? Está claro, Juan. Sí, nos estamos entendiendo, ¿no? Pasa que el tema no es que nos estamos extendiendo, tenemos que cumplir ciertos compromisos con la radio y ahora tenemos que ir a una tanda, así que Gastón, Ricardo, Juan Carlos, los invito a que se queden un ratito más con nosotros, vamos a la tanda y después seguimos. Muy bien. Guille. Dale. Vamos a la tanda. Nos vemos. Para romper con el FMI y organizar la lucha, vota a los y las candidatas de Opinión Socialista en el FIT Unidad. Cecilia Vega, precandidata a concejal en La Matanza, provincia de Buenos Aires. Juan Carlos Maceiras, precandidato a concejal en Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires. La ley 27.610 está vigente en toda la Argentina y establece que tenés derecho a abortar sin más razones que tu propia voluntad hasta la semana 14 de embarazo inclusive. A partir de la semana 15 podés abortar si el embarazo es producto de violencia sexual o pone en riesgo tu salud integral, física, mental o social. Tenés derecho a acceder a la información que pidas, a que se respeten tus decisiones, a la confidencialidad, al trato digno y a la atención de calidad. El equipo de salud debe realizar el aborto dentro de los 10 días de solicitado. Por consultas, comunícate al Ministerio de Salud 0800-222-3444 o buscarnos en redes sociales. Nuestro derecho al aborto es ley. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Seguimos en Opinión Socialista en Radio, 22:03 minutos de este miércoles 9 de agosto. Y les recuerdo que para poder hablar o dejarles un mensaje a nuestros invitados, invitadas, pueden hacerlo al 11 26 90 84 96 o también por nuestra página de Facebook, Opinión Socialista de Argentina. Y se suma ahora a nuestro programa y le vamos a dar la bienvenida nuestra compañera precandidata en las listas del FIT Unidad, Gio Eiris. Wendy, buenas noches, Gio, ¿cómo te va? Buen día, buenas noches, como ustedes sientan. Gracias por incorporarte, compa. Bueno, y acá seguimos, estamos, le recordamos a toda nuestra audiencia, estamos recibiendo llamadas, mensajes
de voz, así que si quieren llamar, ya hace un ratito le pasé el mensaje, se lo reitero otra vez, 11 26 90 84 96. Y ahora tenemos un mensaje de Luis de Ituzaingó, que nos dice: los 9 millones de trabajadores informales generan una economía paralela e ingresos a muchas familias. ¿Deberían ser incorporados en la formalidad a riesgo de perder ingresos por el pago de responsabilidades e impuestos? Si alguien quiere tomar la posta, compas, los escuchamos, las escuchamos. Bien, alguna cosa tiro. Está valiente, Ricardo, ¿eh? En el bloque anterior también rompiste el hielo. El bloque anterior, sí, ahí empezamos bien arriba. Bueno, no, tiene que ver con la informalidad laboral, tiene que ver con lo que hablaba también Guille, ¿no? O sea, dice si deberían ser incorporados, creo que fue la pregunta. Y la verdad que sí, porque las condiciones laborales en que se maneja la informalidad son muy precarias, hay un nivel de explotación y autoexplotación muy alta, y lógicamente que eso sucede debido a los salarios tan bajos, ¿no? Y la incapacidad de cubrir las necesidades básicas con los ingresos salariales que se tienen. Entonces, por un lado también creo que la pregunta puede llegar a apuntar también a todos los planes sociales que existen, las cooperativas de trabajo, y que la gente tiene que mantenerse en esa informalidad para no perderlo. Vieron que muchas veces también se dice, bueno, no quiero trabajar en blanco porque pierdo las asignaciones familiares o pierdo algún potencial trabajo. Bueno, también eso tiene que ver con el nivel salarial tan bajo en la formalidad y en los lugares y en los sectores donde existe mayor informalidad, como la construcción, como puede ser también la gastronomía. Ahí los salarios, recuerdo en TN recorriendo los locales de la 9 de julio diciendo, bueno, acá hay un cartelito que tienen trabajo, claro, pero no le preguntan al empresario gastronómico cuánto es. ¿Cómo? No, me reía de lo que decías. Claro, no le preguntan al empresario gastronómico cuánto es que cobra esa persona para estar capaz que 10, 11 horas trabajando y 6 o 7 días seguidos de la semana. Entonces, por eso se quedan con una asignación familiar o un potencial trabajo que tiene que cubrir al trabajo en alguna cooperativa de trabajo, y además seguramente hacen changas y esas cosas. O sea, la precariedad laboral es una consecuencia lamentable de la superexplotación de los empresarios, y que realmente nosotros, más que atacarlas y eliminarlas, deberíamos generar las condiciones, que un poco Guille contestaba con el tema de la reducción de la jornada laboral. Deberíamos generar las condiciones para que todos puedan trabajar tener trabajos formales, trabajos genuinos, como decimos, y con convenios colectivos que respeten sus derechos laborales y con salarios dignos para cubrir sus necesidades. Todo eso lo vamos a hacer con el camino, lógicamente, de la movilización, pero sí entendemos de que esta precariedad es producto de eso, de los malos pagos. Y bueno, creo que la otra vez cuando Odar se cruzó ahí con Moritán en TN, le decía, ¿no? Bueno, ¿cuánto les pagás a tus empleados? Y Odar le planteaba, bueno, nosotros decimos propuestas, que es la reducción de la jornada laboral, y este impresentable de Moritán, que lo único que se le ocurre es demoler el edificio de la 9 de julio, le decía, un ignorante total, pero bueno, defendiendo sus intereses de clase como empresario, le decía, ¿cómo crees que se va a generar trabajo bajando el nivel de productividad? Y Godard le contestaba, pero reducir la jornada laboral no es bajar el nivel de productividad, crear un nuevo horario de trabajo, un nuevo turno, no es para nada bajar la productividad, lo que baja es el nivel de ganancia de él, por eso pone el grito en el cielo. Y ahí incluiríamos con salarios dignos a la formalidad, a todos estos trabajadores informales que lamentablemente se superexplotan
para intentar cubrir sus necesidades básicas, porque siguen estando lejos de salarios dignos que necesitan. 90.000 pesos le pagaba a sus empleados, Moritán. Un vino en ese restaurante ronda los 50.000 pesos, decían también. La verdad es impresentable. Compa, no, pero son los que después dicen que no consiguen trabajadores para sus empresas. Dice, pero nadie quiere trabajar acá, porque claro. Sí. Y sí, la verdad que no hay mucho incentivo, digamos, para trabajar. La verdad que no. Y yo me reía antes porque me imaginaba, ¿no?, al periodista de TN yendo a preguntarle a los comerciantes. Muy lejos de esos están, ¿no? También sabemos qué intereses defienden. Lo hacían porque había en ese momento, me acuerdo, la nota era que estaba el corte en la 9 de julio, entonces iban a buscar a alguien que estaba movilizado ahí y decían, mirá, ya hay un cartel y no querés ir a trabajar, como pensando que esta gente que se moviliza con sus hijos y sale a pelearla, lo hace porque le gusta hacer eso, no le gusta hacer eso, le encantaría estar trabajando en un trabajo digno, con un salario que cubra todas sus necesidades y después volver a su casa tranquila, no estar cortando una avenida troncal. Pero bueno, en esto de también la comunicación patronal instalan y demonizan a la pobreza para que construir ese relato, ¿no? Que no quieren trabajar. En realidad sí quieren todos trabajar, pero por un salario que cubra todas sus necesidades. Digno, no precarizado y que tenga aguinaldo, vacaciones y etcétera. Y también Luis de Ituzaingó nos dejaba otro mensaje y nos preguntaba, varias preguntas hizo Luis de Ituzaingó. Nos preguntaba, reitero, ¿cómo se hace para romper con el FMI y desconocer la deuda? ¿Y cómo se enfrenta la embestida del capital financiero internacional y las potencias? Bueno, me parece que teniendo en cuenta la posición que ocupa en la autoconvocatoria por el no pago de la deuda externa y la suspensión del pago, y podrías tomar esta pregunta, ¿no, Juan? De todas formas está abierta para todos, ¿no? Y estás muteado, Juan. Está claro que estás muteado. Renegando porque me corrí la computadora y me estaba avisando que me quedaba sin batería. Entonces mientras escuchaba la pregunta corría para enchufar la computadora de nuevo. Bueno. Está muy bien. Esto es así, ¿no es cierto? Atado con alambre, uno va hacia ese camino. Radio Verdad, esto es Radio Verdad, señores. Radio Verdad. Bien. No, a ver, yo diría, está bien formulada en el sentido de lo que dice Luis de Ituzaingó, de plantear, bueno, ¿cómo hacemos para romper, ¿no es cierto?, con el fondo, desconocer la deuda? Pero nosotros tenemos que partir porque el punto es que quién es el malo de la película. Porque si uno arranca, vamos a romper, entonces, ustedes quieren romper, paremos un poquito. Acá nosotros, el pueblo y la nación argentina, están sufriendo una vil y una brutal estafa. Nosotros hemos sido estafados, saqueados, vilipendiados como pueblo, como nación. Entonces, nosotros desde la autoconvocatoria, con Norita Cortina en la cabeza, ponemos el centro ahí diciendo, bueno, momentito. En realidad, nosotros no somos los deudores, en realidad somos acreedores, porque nos han saqueado y hemos pagado esta deuda hasta 2 y 3 veces en su valor, porque la plata, una deuda floja de papeles. Por eso estamos planteando las cosas desde este ángulo, ¿no es cierto? Para, entrar en este diálogo muy importante con el conjunto de la clase trabajadora del pueblo, que es, las estafas no se pagan. ¿Quién pagaría una estafa? Las estafas no se pagan. Por lo tanto, de lo que se trata es de suspender los pagos e iniciar una investigación. Que Alberto Fernández, cuando estaba urgido de conseguir votos en el 19, denunció correctamente, ahora lo acaba de decir Massa, que se usó el 75% de la plata, se usó para fugar capitales, ¿no?, de la deuda con el FMI. Y Alberto Fernández decía que iba a investigar, iba a mandar a juicio, bla, 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 bla. Bueno, ni juicio, ni investigación, ni un pomo. La denuncia está durmiendo en un cajón ahí en el Banco Central, bla, bla, bla. No, quedó todo en la nada. Y primero negociaron pagarle a los buitres con una entrega de soberanía brutal, porque la deuda de los buitres era
jurídicamente si había un default o un problema de Argentina para pagar, y se dirimía en su mayor parte en tribunales argentinos, y Guzmán, con la veña de todo el Congreso, pero hecho por el gobierno nacional y popular, transfirió la seguridad jurídica a los tribunales de Estados Unidos. O sea que el día de mañana nos hacen los juicios allá en Nueva York de nuevo, para toda la deuda de los buitres, cuando el 70-80% de esa deuda era con jurisdicción argentina. Y ahora encima acaban de legalizar la estafa del gobierno de Macri con el Fondo Monetario. Entonces, hay que investigar todo eso, hay que investigarlo, ¿sí? Esa plata no entró, acá no hay ni hospitales, ni puentes, ni escuelas, ni caminos, nada. Es todo fuga de capitales en su mayor parte. Y el FMI violó sus propios estatutos con esta deuda. Como también violaron los estatutos con la vieja deuda que le damos de la dictadura, como lo demostró el juicio el fallo del juez Ballesteros en la causa Olmos, que es la vieja deuda que se organizó hasta la década del 90, que tiene esta causa que duerme en los cajones del Congreso, porque el juez dijo, esto es un fraude, pero lo tiene que resolver el Congreso. O sea, ahí hay un temazo que está recontra demostrado, y hay que hacerlo carne en Argentina y en el pueblo y en Latinoamérica y en el mundo, que todo esto es una estafa. Y que el FMI es un organismo financiero, pero que es de control y político para apretar las cadenas que atan a los países más pobres o más débiles a los yugos del imperio, que utiliza eso para saquearnos, ¿no? Como están haciendo ahora. Como acaban de hacer con el acuerdo que Massa, que pidió 10.000, le dieron solo 7.500, pero se lo van a terminar de otorgar después de las PASO. Tuvo que ir a pedir yuanes, tuvo que ir a pedir al Qatar, y encima le dijeron, bueno, tenés que mantener el déficit en 1,9 a pesar de la inflación, y tenés que aumentar las tarifas, y tenés que reducir los gastos sociales, y tenés que, no me acuerdo qué otra mal estaba, que es lo que acaba de firmar, que lo está ocultando, ¿sí? O sea, el FMI no afloja, quiere más ajuste, no quiere esperar hasta octubre, quiere seguir apretando con el ajuste. Vamos a ver qué hace el gobierno de aquí, pero sabemos que está enmascarada una gran devaluación, para que todos los grupos económicos exportadores y los grupos financieros hagan su gran agosto y pulvericen los niveles salariales, los niveles de salario mínimo, jubilación, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, acá se trata de desenmascarar esta estafa y de tomar un curso, que es decir, esa plata es una estafa, entonces las estafas no se pagan, y la vamos a poner en educación, en salud, en vivienda, etcétera, para que haya techo, para que haya trabajo, y se puede vivir perfectamente, porque la segunda parte era cómo se enfrenta, porque claro, el otro día hablamos con una maestra, decía, pero Juan, está lindo, Juan y Cecilia, está muy lindo lo que ustedes nos dicen, qué lindo versito, pero ¿qué? ¿No van a hacer el boicot? Y sí, no va a salir Biden, va a llamar al Congreso, qué grande el ejemplo del pueblo argentino, aplauso, que acaban de declarar que la deuda es una estafa, no, te van a hacer la vida imposible. Ahora, se puede, hay países que lo han hecho, en su momento lo hizo México con Francia, con una deuda que tenía, lo hizo la Revolución Cubana, lo hizo la Revolución Rusa, hay muchos ejemplos de países que lo han hecho. Bueno, evidentemente te van a hacer el boicot financiero, te vas a tener que vivir al contado. Ahora, es preferible vivir al contado que vivir debiendo y estar cada vez más hundido. Y Argentina es un gran productor de alimentos, que hay una necesidad brutal en el mundo de alimentos, y ahora encima estamos siendo productores de gas, que se puede exportar, y encima de litio, que después vamos a discutir bien cómo se está haciendo todo eso, ¿no? Entonces, sobran recursos para que Argentina, si es embargada, porque deja de pagar la deuda porque la está investigando la estafa, pueda, con el mecanismo de trueque, y con el mecanismo de intercambio y con el mecanismo de pago al contado, pueda saltear un embate financiero, un boicot financiero, y poder salir adelante. Mucho más que ahora, que directamente, aparte, nadie nos presta nada, nos endeudan y nos condicionan y nos saquean. Perfecto, Juan. Perfectamente se puede encarar lo que plantea acá en la pregunta del compañero, ¿sí? Muy claro, Juan, muy claro. Me parece que además es interesante pensar cómo va a caer en los demás trabajadores y trabajadoras del mundo que un país en una situación semejante con la que vivimos se anime a plantear algo como esto, porque está muy bueno eso de que vos decís vivir al contado, esa es una parte, pero también confiamos en esa solidaridad que vamos a tener,
Yo creo que eso también es una parte que hay que incluirla. Así fue y así va a ser. No vamos a estar solos ni solas como nos quieren plantear, que va a venir directamente los portaaviones acá al Río de la Plata. Los pueblos del mundo también sufren al FMI. Los pueblos del mundo también han sido estafados. No es que solamente Argentina es un caso que ya es de los más groseros, pero también vamos a poder comerciar con esos países que se animen también a plantearse, que yo creo que se van a plantar también. Una estafa a nivel mundial. Cuando alguien se plante, la cosa va a cambiar. Así es. Les recordamos a toda nuestra audiencia que estamos hablando con Ricardo Balduesa, Gastón Kupnik, Guillermo de los Hoyos, Giselle Eidiz y Juan Carlos Maceira, precandidatos y precandidatas de nuestra organización en las listas del FIT Unidad. Y ahora tenemos un mensaje oral que nos dejó Mercedes de Gualeguaychú. Bueno, hola, ¿cómo les va? Soy Mercedes de Gualeguaychú y quisiera hacer unas preguntitas a estas muchachas, perdón, los nombres no retuve, que se están acá candidateando. Porque básicamente la verdad es que hay algunas cosas que yo no estoy entendiendo mucho el sentido de algunas cosas. Yo veo que en la campaña están con los pañuelos verdes todavía, o sea, que no entiendo para qué siguen poniéndose el pañuelito verde si ya tienen la ley ¿cuánto hace? Del 2020 fue, si no me equivoco. ¿Para qué siguen con el pañuelito? El tema, hasta el mismo presidente ese de ustedes, de todo el mundo, lamentablemente, dijo que se terminó el patriarcado, o sea, ya está la ley, ya lo consiguieron. ¿Para qué siguen con eso? Yo no veo, incluso hay por demás leyes que favorecen a las mujeres. Entonces, ¿cuál es el sentido de seguir ahí con ese tema del pañuelo verde por todos lados? No entiendo. O quedó ya como una moda, no sé, la verdad. Me gustaría que me expliquen un poco, porque ya que lo ponen ahí en la campaña y lo remarcan tanto, sería necesario entender un poco el sentido, si es que lo tiene. Buenísima la compañera Mercedes de Gualeguaychú. Le aclaramos que Alberto Fernández no es el presidente de todo el mundo, ¿no? Es el presidente de Argentina. Bueno, Gio, ¿querés tomar esta pregunta? Pues no sé, sí. Cuántas cosas, ¿no?, que tiró Mercedes. Empiezo por el tema del patriarcado, ¿no? Como no sé si Mercedes, no sé si está siendo irónica, si piensa, no sé, pero más allá de lo que piense Mercedes, o si lo dice con ironía, o si lo dice porque piensa realmente que el patriarcado se terminó y de modo provocador, creo que no hay mayor provocación que justamente en ese momento Alberto Fernández decir que había él, varón, hetero, cis, acabado con el patriarcado, ¿no? Como si una sola persona, y además siendo varón, pudiera, desde un lugar de privilegio y hablando desde un sector político que representa el sector capitalista, justamente la clase burguesa, pueda decir que va o que acabó con el patriarcado, ¿no? Cuando justamente quienes luchamos, las mujeres, las disidencias sexuales, todos los días contra el patriarcado, que es una estructura social y que es justamente es la opresión de género y es un sostén de este sistema capitalista que el feminismo, que por lo menos militamos y creemos que es el feminismo que lucha por la verdadera liberación
de las mujeres y las disidencias sexuales, que es el feminismo socialista, sabemos que justamente el patriarcado no se va a acabar ni por una decisión política que venga desde arriba, ni representada por esos sectores burgueses que necesitan totalmente de esta estructura social, de esta opresión de género, sino que tenemos que tirarlo justamente junto a este sistema de explotación, ¿no? Que tanto necesita esta opresión de género, decía antes, y la necesita porque necesita que las mujeres estemos relegadas a ser reproductoras de mano de obra barata, a la crianza, al sostén de la fuerza de trabajo, y que no podamos decidir sobre nuestro propio cuerpo, ¿no? Que no podamos decidir sobre nuestros proyectos de vida. Y bueno, las mujeres, las disidencias sexuales han respondido con organización, con lucha por décadas y décadas y décadas, y en nuestro país, justamente no teniendo ninguna confianza en el Parlamento, en nuestro país el movimiento feminista tiene una historia de lucha y ha conseguido nada más ni nada menos que en un país justamente recolonizado, en un país sometido a una deuda, a una estafa, y en plena pandemia. Sin embargo, el movimiento feminista y junto a las disidencias sexuales logró y conquistó lo que nosotros llamamos una conquista histórica, ¿no? Y que justamente enfrenta con todo las bases de este sistema capitalista y sus instituciones, ¿no? Hicimos frente al Parlamento, a un puñado de senadores y senadoras que en el 2018 nos dieron la espalda. No fue la primera vez que había un proyecto de ley en ese Parlamento. Desde la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, que es quien creó esa bandera, que la seguimos sosteniendo y la vamos a seguir sosteniendo porque tiene que ver con la liberación de nuestros cuerpos, con liberarnos y con poder tomar nuestras propias decisiones, con el derecho al goce, con el derecho al placer, con ser dueñas de nuestros cuerpos, de nuestras decisiones, y de no por el solo hecho de tener un útero, tener el único camino de gestar y parir, ¿no? Sino también poder tomar decisiones diferentes que nos lleven hacia otro lugar. Entonces, bueno, por eso levantamos el pañuelo verde, lo vamos a seguir levantando porque justamente eso es lo que representa este derecho que conquistamos y que además nadie nos lo regaló, ni tampoco es un interés de este sistema ni de ningún gobierno capitalista concedernos esa decisión o concedernos esa libertad, ¿no? Si bien se tienen que ir ayornando en el discurso y bueno, como acomodándose, porque justamente el movimiento feminista es policlasista y entonces las mujeres luchan por sus derechos, incluso cuando a los propios partidos patronales, incluso muchas que militan en esos partidos o que responden orgánicamente a esos partidos, están en una propia contradicción, ¿no? Entonces luchan por eso. Veníamos en 2018, 2019, la campaña electoral de Alberto Fernández, veníamos de un revés que nos dio el Senado y éramos el frente más desestabilizador de alguna manera, ¿no? Más movilizamos de a millones y bueno, tenían que venir a hacer algo con este movimiento tan disruptivo que ponía en cuestión a las iglesias, que ponía en cuestión, decía antes, la justicia patriarcal, clasista y patriarcal, ponía en cuestión a ese Senado que le dio la espalda a millones, y decía también que ese derecho a decidir sobre nuestros propios cuerpos era una deuda de la democracia.
lo logramos esa conquista y hoy la tenemos que defender cada día, y por eso seguimos levantando ese pañuelo, porque bueno, como decía antes, ningún gobierno, ningún partido patronal, ningún sector capitalista realmente desea que las mujeres seamos libres y que podamos decidir sobre nuestros propios proyectos de vida y sobre nuestros propios cuerpos. Entonces, por eso tenemos que seguir defendiéndolo, y por eso nos parecía muy importante, y porque somos militantes feministas, y incluso nuestra organización integra la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, porque creemos que ese espacio ha potenciado, unificado, ha amalgamado la lucha de muchos sectores, y eso es lo que le dio también la potencia al movimiento feminista para poder lograr tan importante conquista, ¿no? Por eso también estamos en ese espacio, nos atamos el pañuelo y también incluso creemos e invitamos a todas las mujeres, disidencias sexuales a sumarse a la lucha, que en este caso el derecho al aborto es una conquista histórica, pero que vamos a tener que defenderla cada día de nuestras vidas, ¿no? Así que por eso la lucha no se terminó ni se terminará. El patriarcado no se va a terminar por la decisión de un presidente. Lo tenemos que tirar, tenemos que organizarnos para tirarlo, pero también desde nuestro punto de vista, nuestra perspectiva, tenemos que tirarlo junto a este sistema de explotación, ¿no? Capitalismo y patriarcado tienen que caer juntos. Gracias, Sio. Esperemos que a Mercedes de Gualeguaychú, más allá de la ironía o no sabemos, le haya quedado claro nuestra propuesta. Seguimos en Opinión Socialista en Radio y tenemos dos mensajes cortitos. Vamos a ver si le metemos un poco de ritmo, porque ya nos queda nada más que 28 minutos y tenemos un montón por delante. Walter de Córdoba nos pregunta: ¿qué políticas llevarían adelante ustedes en relación a nuestra línea aérea de bandera? Estamos hablando de Aerolíneas Argentinas. Bueno, tenemos acá un trabajador aeronáutico, Gastón. Que sí, está bien presentarse, porque eso es real. Soy hace 20 años, bueno, primero de Austral y ahora fusionado por este gobierno, parte de Aerolíneas Argentinas. Ha sido uno de los caballitos de batalla de la oposición patronal, atacar Aerolíneas Argentinas, y también de los grandes medios ligados a la embajada norteamericana, porque ven ahí un negocio al cual quieren hacerse dueños, que ya dieron un paso cuando precarizaron con el sistema de aerolíneas mal llamada de bajo costo, porque en realidad lo que son líneas de precarización laboral. El costo de los pasajes es súper elevado, eso lo sabe cualquiera que intente sacarlo. De hecho, la empresa estatal tiene precios competitivos, no por defenderla, pero hay que, en rigor a la verdad. Nosotros defendemos el modelo estatal de transporte, y Aerolíneas es parte de eso, y por supuesto queremos trabajo con derechos. Lo que la oposición patronal quiere es seguir precarizando y, además de todo, hacerse por medio de las privatizaciones del negocio. Así que hay que potenciar, obviamente, ¿no? Todo lo que tiene que ver con las aerolíneas y con los sistemas de transporte. Es mucho más integral, tiene que ver como cuando hablábamos de la educación. El transporte está ligado directamente a pensar la economía y qué país queremos y en función de qué. Una cosa era un país agroexportador que lo único que quería era sacar materias primas, y así en su momento tuvo un sistema de transporte, y otro es un país que quiera el desarrollo, y que para eso el avión es una parte fundamental. Tenemos un país muy extenso,
tenemos un país que es necesario conectar, y para eso sí o sí el avión es necesario. No solo por la existencia de una provincia que es una isla, como Tierra del Fuego, sino también por la concentración que hay en especialistas de salud, distancias, la cantidad de trabajadores y trabajadoras que migran internamente y que el avión les permite acercar a visitar a sus familias. Bueno, por infinidad de cuestiones hay que defender Aerolíneas Argentinas, no hay que permitir que la Embajada de Estados Unidos se salga con la suya, ni los capitales financieros logren precarizar, y por eso es que vamos a defender Aerolíneas Argentinas y vamos a defender un sistema de transporte integral que ponga por delante los intereses de las grandes mayorías. Creo que eso es lo que hace falta cuando pensamos el transporte, de todo punto de vista, desde todo punto de vista. Cómo vamos a trabajar, cómo podemos recorrer nuestro país, cómo podemos hacer que el fruto del conocimiento haga que las distancias sean más cortas, y también conectarnos con el resto del mundo, ¿no? Porque Aerolíneas también tiene esa función que también ha sido muy atacada, porque donde está el grueso de la facturación de las empresas es en los vuelos internacionales, y Aerolíneas se ha ido retirando fruto de una política equivocada, y hoy en día ya la mayor parte de los pasajeros argentinos que salen del país lo hacen por aerolíneas extranjeras. Y hablando de todo lo demás que se hablaba hoy, incluso lo de cómo enfrentar la entrega con la estafa de la deuda, qué importante también que es tener esta conexión, ¿no? Esta conexión con el exterior, tanto sea para poder traer turismo como para poder traer cuestiones que sean necesarias. Así que el avión también tiene esa función. Tiene la función de traer vacunas, tiene la función de traer técnicos, tiene la función de traer muchas cuestiones que son vitales para la vida. Así que un país que sueñe con ser soberano tiene que tener un sistema de transporte en sus manos, y en la parte de aerocomercial, Aerolíneas es fundamental. Así que habrá que seguirla defendiendo de todos los que dicen que los que trabajamos ahí somos una manga de vagos, de militantes, de peronistas y todas las demás barbaridades que se hacen. Primero y principal, que defendemos por sobre todo el derecho de los trabajadores y trabajadoras a organizarse y a participar en política, pero por sobre todo esa estigmatización que se hace sobre nosotros, así como se hace sobre los trabajadores de la educación, y otros y otras, es fundamental entender que lo que subyace es querer precarizar todo, ¿no? Como que eso, cuando dicen falsamente, bueno, es que Aerolíneas la paga la señora que compra un sachet de leche en el barrio Nicol. Bueno, en realidad lo que pagamos con ese IVA no es eso, que ellos pagamos a todo esta estafa, le pagamos el sueldo a ellos, y le pagamos un montón de cosas que están antes de ser discutidas, que si Aerolíneas Argentina sea el problema del país, ¿no? Porque se ponen en un centro de la escena, que como en su momento lo habían hecho con otras empresas que querían quedarse, ¿no? En los 90, y nos hemos cansado de escuchar cómo decían que el Estado era ineficiente. Ahí tenemos otro punto para desarrollar. Claramente Aerolíneas Argentinas fue ineficiente cuando estuvo en manos privadas, fue terrible. El mal servicio, el daño que le hicieron al patrimonio del país, el daño que le hicieron a la conectividad, y el daño que trataron de hacernos a los trabajadores y trabajadoras. Lo que pasa es que nos organizamos y dimos respuesta junto a la población. Por eso son esas demostraciones
de cómo se puede enfrentar la entrega, cómo y esto que digo yo de que está en el inconsciente no es un aprendizaje que está en la clase obrera, esa pelea, y también reconocemos seguramente todavía la empresa tiene una administración, así como todo el Estado, capitalista. Ojalá pueda ser mucho más masivo el acceso al avión, y que no sea algo que sea para una parte de la población, sino que pueda ser también disfrutado por el conjunto. Para eso hay que avanzar mucho, y eso creo que lo vamos a hacer cuando por una buena vez podamos dar pasos en la perspectiva de construir el socialismo. Así que, bueno, hasta ahí. Gracias, Gastón. Y acá tenemos otro mensaje ahora de Romina de Bransen, y nos dice: estamos todos y todas muy conmovidas por el asesinato de esta nena Morena, y en ese sentido quería preguntarle a Guillermo sobre la inseguridad en Rosario y qué planes tienen ustedes para terminar con la inseguridad. Bueno, empezábamos la noche hablando de Morena, ¿no? Pero mientras pensaba en eso y bueno, escuchaba la pregunta, me acordaba de Maxi Jerez, el nene de la misma edad de Morena, que fue asesinado en Rosario a principios de este año, que como todos estos casos pasa un momento y ya está, y pasa otra noticia, y son vidas de niños, de niñas, de niñas que no están más. Entonces, así de definitivo, digamos, es eso, ¿no? Y hablamos de la barbarie al principio, y es eso, pero lo importante o lo interesante, y creo que lo charlábamos en el programa pasado, ya estoy perdido, digamos, respecto a esto, pero lo importante de acá de Rosario es mencionar la respuesta de la clase trabajadora frente a esto, ¿no? Es decir, la respuesta que frente a esta barbarie consentida y regenteada por la clase dominante, da la clase trabajadora. Bueno, así como paramos los docentes, las docentes cuando nos baleaban las escuelas, así como pararon los recolectores de residuos cuando balearon un compañero, así como, digo, son esos los mecanismos. Parar la producción para responder frente a la barbarie es uno de los mecanismos más novedosos, en un sentido, que ha encontrado la clase aquí en Rosario. Novedoso no porque para el paro sea nuevo, sino por el motivo, ¿no? Y creo que de alguna manera tenemos que empezar a discutir más firmemente y más en serio, o más a fondo, no en serio, la respuesta de los sectores de las corrientes revolucionarias frente a estos flagelos, ¿no? No hay recetas sencillas, no es que nosotros podemos venir con un recetario y decir, bueno, hacemos 2 paros más una organización de un movimiento y ya está, y resolvemos el tema. No, porque el nudo de la cuestión está en esta degradación de las condiciones de vida, está en esta precarización del trabajo que precariza la vida cotidiana, que precariza el llegar tarde a la casa, que precariza el no poder tener relaciones o vínculos interpersonales porque estás permanentemente limado, o el narcotráfico que se va adueñando también del día a día, lo han comentado varios alumnas que no pueden salir ni al patio de su propia casa porque se agarran a balazos en la esquina. Entonces, para responder frente a eso hace falta construir de conjunto un programa y una salida. 2 cosas nada más. Así como hay reservas en la clase trabajadora y en sus herramientas tradicionales, creo que hay una profunda reserva en la movilización popular y democrática frente a la represión estatal, frente a los atropellos en los barrios populares, y ahí hay un punto de organización importante que tenemos que tomar para empezar a discutir de conjunto, entre todas, entre todos, qué hacemos frente a este flagelo. Y no es una cuestión solamente
de mano dura. Esto es lo otro que también aquí en Rosario se ha mencionado como un cambio en la tendencia. No es Patricia Bullrich, no es Milei, no es eso lo que está calando en el conjunto de los trabajadores y las trabajadoras que estamos discutiendo acá, sino la presencia de una salida que garantice la vida, el trabajo, la existencia cotidiana, a partir de afectar las ganancias de los que más tienen y de terminar con los narcos y de terminar con esta barbarie. Gracias, Guillermo. Y ahora tenemos algunos audios que nos han ido dejando nuestros oyentes. Vamos con el primero, Dayana. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Ariel, escucho siempre el programa, me encanta el programa, la crítica y la denuncia. Quería preguntarles sobre los recursos naturales, el tema litio y demás, ¿qué idea tienen o qué podríamos decir sobre eso? Gracias, un saludo para toda la audiencia y para ustedes en sí. Gracias, Ariel, y la pregunta está hecha, compañeros. Si alguien quiere tomarla, decir algo. Yo puedo contestar, pero bien cortito, porque entiendo que estamos reapretados de tiempo, ¿no es cierto? Así es, Juan, dale. Así que yo diría al compañero Ariel, a nuestro radioescucha que dice ser muy fiel con el programa, que el punto central que nosotros estamos planteando es el saqueo de los bienes naturales para llevarse la plata al extranjero y dejarlo nosotros el suelo contaminado o las aguas contaminadas y poblaciones en ruinas. El planteamiento central que tenemos que estamos haciendo es la nacionalización de los bienes comunes. Todo lo que son los bienes naturales o bienes comunes, recursos naturales o bienes comunes, son propiedad del conjunto de la población, o sea, del Estado-Nación, tienen que ser nacionalizados y toda su explotación tiene que ser controlada por las y los trabajadores y las comunidades afectadas. Un ejemplo muy importante y muy bueno en este sentido es el que está dando las comunidades originarias en el norte, en NOA, en Jujuy, con una enorme movilización en defensa de las zonas, de sus asentamientos, de los territorios que ellos ocupan desde hace siglos, y al mismo tiempo también en defensa de los recursos naturales y contra el saqueo. Así que me parece que ese es el planteamiento central, y que nosotros estamos a favor de una explotación amigable con el medio ambiente, no del saqueo. Digo, no es que estemos en contra de obtener recursos de naturaleza, sino lo que estamos en contra de la destrucción, que a su vez nos termina afectando como población, ¿no? Y como especie humana. Bueno, básicamente quería señalar eso, bien sintéticamente, y creo que el mejor ejemplo es el ejemplo que dio hace unos años atrás el pueblo mendocino en defensa del agua, el pueblo chubutense en defensa de los recursos naturales y contra la explotación con este veneno, que no me acuerdo cómo se llama, ahora no me sale, del oro, y el ejemplo del pueblo jujeño. Me parece que ese es el camino a seguir en la defensa de los bienes comunes. Y el ejemplo que da en la multisectorial de Rosario en defensa de la hidrovía también es otro ejemplo muy lindo. Hay que unificar todas esas luchas y unirlas a las luchas más generales de la clase trabajadora. Me parece que ese es el camino a seguir. La verdad, buenísimo, Juan. Dijiste que ibas a ser sintético y realmente fuiste sintético. Y ahora tenemos otro audio más de mensajes que nos van llegando. Hola, soy Nati de San Martín. Quería consultarles cuál es la opinión que tienen respecto a la mayoría de los candidatos que quieren tirar abajo los convenios colectivos de trabajo, como Pina Bullrich, o el concepto que propone Larreta y Massa de que hay que rediscutirlos. Gracias, Nati. Compañeros, compañeras. Bueno, se habla claramente en el sentido de destruir conquistas, ¿no? Por supuesto que hay que rediscutirlo todo, pero hay que rediscutirlo en el sentido de lo que hablamos hoy más temprano, en el sentido de que hay tecnología y fuerza de trabajo disponible como para poder trabajar mucho menos y que no exista la desocupación. Esto que quieren hacer es seguir ni más ni menos que flexibilizando.
Y para eso también hay que empezar ya a prepararse. Es claro que es el objetivo. Tampoco hay otros que no lo nombran, pero que lo han hecho, ¿no? No es que durante estos 4 años nos atacaron convenios. En particular, soy trabajador, como contaba antes, de una empresa que perdió el convenio de Austral, que teníamos el mejor convenio. Y bueno, hay que hacerle frente. Para eso se relaciona con el primer punto, ¿no? Hay que organizarse por abajo, hay que ser consciente de esta situación, porque las burocracias son cómplices. Así que con toda, seguirle exigiendo a los sindicatos que abran espacios para poderlo discutir, asambleas, reuniones, etcétera, etcétera, pero el problema del país no está en el valor de la fuerza de trabajo ni en que seamos poco productivos. Eso es una mentira flagrante. El país, de hecho, tiene buenos niveles de productividad. Lo que pasa es que quieren mucho más todavía. Y lo riesgoso de ese tipo de cuestiones, como la polifunción o la rotación de puestos que quieren imponer, es que cada vez se trabajen menos personas y siga creciendo los cordones de pobreza, siga creciendo la exclusión. Por eso desde el Frente de Izquierda todo el tiempo que hablamos de discutir, sí, no hay problema, pero discutir para qué lado. Ahora, cualquiera sabe que para sentarse a negociar algo así hay que tener una relación de fuerza favorable. Eso es organización y movilización y lucha. Así que no es que tampoco creemos que tan fácilmente nos vamos a sentar y nos van a dar las 6 horas. Eso va a ser fruto, así como pasó con la conquista de las 8 horas, eso va a ser fruto de nuestra lucha y va a ser por ese camino. Por ahora, defender todo lo conquistado. Creo que ese es el primer paso. Gracias, Gastón. Último mensaje. Silvina de Rosario nos pregunta: ¿qué medidas piensan para la efectivización de la ley de IVE e ILE? Bueno, viene ligado a lo que hablábamos antes. La ley es una ley de vanguardia en toda la región, la que conquistamos. El tema también es que, a diferencia del proyecto de ley que presentó la campaña, que presentó 8 proyectos y tenía estado parlamentario el proyecto de la campaña, cuando Alberto Fernández presentó desde el Ejecutivo otro proyecto que tomó mucho de lo que ya tenía el proyecto, que era colectivo y que tenía un montón de apoyo de las millones que habían estado justamente movilizadas en 2018. No fue porque sí que presentó ese otro proyecto, sino que tenía algo clave, que es la objeción de conciencia, ¿no? Y la objeción de conciencia se otorga como si fuera un derecho de los profesionales de la salud. Nosotras decimos que es más una herramienta para la obstaculización del derecho de quien está pidiendo acceder a la IVE o a la ILE. Y esa objeción de conciencia que sabíamos que iba a ser un problema, está siendo un problema hoy, y bueno, la implementación de la IVE no está siendo efectiva, no solamente por los objetores de conciencia que a veces llegan a nivel institucional, que eso no puede suceder, pero sucede, sino también por toda la organización de lo que llamamos los antiderechos, ¿no? Que son fundamentalistas, religiosos, que se infiltran en los hospitales, o que a través de intentos de avanzadas en los últimos tiempos, herramientas legales y también con alianzas de sectores de poder en diferentes lugares, alianzas político-partidarias, digo, con quienes gobiernan ciertos lugares. Por ejemplo, acá en Cava, lo que fue el 0800 Vida, o el intento de 0800 Vida, que iba a ser atendido por voluntarios de organizaciones religiosas, o hoy, por ejemplo,
en Salta hay un proyecto de ley también presentado por una diputada antiderechos que se opuso muchísimo, o sea, militó activamente en contra de que saliera la ley, y hoy presenta un proyecto para que se establezcan consejerías. Ella le llama consejerías integrales, pero en realidad nosotros sabemos que son consejerías donde las iglesias pueden, o sectores reaccionarios, conservadores, tener injerencia en esas consejerías, y lo que van a hacer es lo que hacen también ilegalmente, ¿no? Infiltrarse y tratar de convencer, torturar y convencer a quienes quieren acceder a un aborto para que sigan gestando y que terminen pariendo, y que pueden ser incluso niñas transitando embarazos forzados por una violación. Entonces, la ILE, está toda regulada en la ley, en nuestra conquista, pero no se implementa efectivamente. Y para eso se necesitan varias cosas. Nosotros acá hoy hablamos un montón del tema de la organización. Es el activismo el que va a terminar haciendo que se garantice el derecho en cada territorio. En ese sentido, para nosotros la campaña por el derecho al aborto es el lugar para hacer ese monitoreo social. Es el lugar de activismo que no tiene que tener, al contrario, no tiene que tener descanso. Es hoy cuando hay que nutrirla de activismo y desde ahí hacer ese monitoreo social, denunciar lo que haya que denunciar. De hecho, las compañeras en Lomas de Zamora hace poco han denunciado que habían cerrado consejerías que garantizaban IVE, que se necesitan más consejerías, han hecho una permanencia en la Secretaría de Salud y han sido finalmente atendidas por el secretario, pero todo a fuerza del activismo, la movilización, la permanencia. Dije antes, expliqué lo que significa el derecho a decidir sobre nuestros propios cuerpos y cómo golpea directamente al sistema capitalista. Entonces, otra vez vuelvo sobre eso, no va a haber una decisión política y contundente para que se abran nuevas consejerías, para que se capacite a todo el personal de salud que también hace uso de la objeción de conciencia de manera ilegal, por llamarlo de alguna manera, porque quien te atiende y te da una respuesta y no te da el misoprostol, pero solamente te tiene que dar una respuesta, de darte un turno, lo que fuere, no puede ser objetor de conciencia. Hay mucha gente que atiende, que está en lo administrativo, qué sé yo, y que como es antiderechos o está en contra del derecho a decidir de cada persona, obstaculiza, da información no fehaciente, etcétera. Entonces, por un lado el activismo para seguir denunciando todo lo que haya que denunciar y organizarse para que la ley se implemente de forma plena y efectiva en todo el país. Y por el otro lado, el presupuesto, ¿no? Y acá también se habló un montón de la deuda, que es una estafa y que se lleva todos los recursos que nosotros mismos como clase trabajadora generamos, y que si la plata va para la deuda, nuestras demandas no van a tener el presupuesto que se necesita para que todo lo conquistado se implemente de forma efectiva. Entonces, una de las medidas también es suspender el pago de la deuda, investigar, nosotros ya sabemos que es una estafa, pero bueno, esto, que la plata vaya para todo esto que dije antes. Ni hablar de educación sexual integral en las escuelas, capacitación para la docencia, lo mismo con el tema de la violencia de género, ¿no? Y todas las cuestiones que necesitamos para erradicar la violencia de género, para acompañar a las mujeres que son violentadas por la violencia machista. Bueno, todo eso también requiere de presupuesto y no va a haber presupuesto si seguimos pagando una deuda ilegítima, ilegal, odiosa. Muchas gracias, Gio, muy clara. Compas, teníamos preparado otro final, pero queríamos que cada uno haga un cierre, pero nos quedan 35 segundos de programa, así que los vamos a despedir. Les agradecemos enormemente que hayan estado acá. Ricardo, Gastón, Juan Carlos, Gio, muchísimas gracias por haber estado en Opinión Socialista en Radio. Gracias, Gastón. Buenas noches, muchas gracias. 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 Buenas noches. Voten a la lista de Unidad de la Izquierda y los luchadores.
Guille, se acabó el programa, compa. No, nos vamos. Se terminó. Otro programa que se va rapidísimo. Bueno, pero ahí estamos, ¿sí? Con los desafíos que se vienen, que es ni más ni menos que seguir organizando la lucha de la clase y de los sectores populares en contra del saqueo y en contra de la expoliación. Pero bueno, así otra noche más, ¿qué pasamos? Así es. Chao, Guille. Nos vemos. Chao, nos vemos. Chau a todos y a todas, muchísimas gracias por escucharnos y nos reencontramos el próximo miércoles con más Opinión Socialista en Radio. Chau. Las voces, las ideas, las acciones de la clase obrera y de los movimientos populares estuvieron en Opinión Socialista. Nos encontramos el miércoles que viene a las 9 de la noche por AM740 Radio Rebelde. Nos vemos en las calles.